8:35 de la mañana de este día lunes, empezando la semana, y comenzamos también de inmediato con nuestro panel de conversación integrado por dos académicos, el senador universitario, académico también de la Universidad de Chile, Dino Pancani. Dino, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Montserrat. Buenos días, Francis. Bueno, y Francis Espinosa, doctora en ciencia política y también académica de la Universidad Católica del Norte. Francis, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Montserrat, Dino, muy, digamos, contenta de estar nuevamente con ustedes y una mañana fría por acá en Antofagasta, me imagino que en Santiago aún más. Mucho más fría, así es. Bueno, pero no está tan fría la política, Dino Francis, y quedando poquitos días, poquitas semanas para la primaria oficialista y a fines de este mes. Y bueno, ha habido algunas encuestas de estos últimos días, la encuesta Criteria y la encuesta Academ, que llamó bastante la atención porque muestra un empate técnico entre Evelyn Matei y José Antonio Kast. Pero antes de ir al escenario de la derecha, les quería preguntar cómo ven el tema en el oficialismo. Hay algunas voces que plantean que Carolina Toá debiera cambiar su estrategia, lo decía hace algunos minutos también acá el senador Insulza, quedando un par de semanas, ¿no? Y bueno, empezando la campaña, que es muy corta además, decía el senador Insulza, en Chile no hay una cultura de primarias tampoco, esta es una preelección. Y ahí quería preguntarles cómo ven particularmente el escenario para Carolina Toá, que está siendo ahí alcanzada y también con una suerte de empate técnico en algunas encuestas con Janet Jara. Francis, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, hay varios aspectos que son significativos. En primer lugar, partir, digamos, siempre parto por lo mismo que estamos en un momento político de democracia electoral. O sea, digamos, tal vez lo más fundamental no se juega en las primarias, aparentemente, pero sí en noviembre. Eso es lo primero. Lo segundo que me parece significativo es de qué manera la centroizquierda finalmente logra desarrollar nuevamente un proceso de primaria, lo cual en términos democráticos es bastante interesante, diría yo. O sea, la centroizquierda tiene el know-how para desarrollar unas primarias y las primarias se transforman efectivamente en una preelección, pero en una preelección presidencial. Entonces, hay una plataforma ahí interesante. Y lo tercero es de qué manera se van configurando las dos candidaturas más significativas, que en este caso serían Carolina Toá y Janet Jara. Si uno, digamos, se queda con la sensación de que siempre la candidatura o la candidata preferida fue Michelle Bachelet, pareciera ser que Janet Jara encarna mejor esa figura, ¿no? Pero si uno, digamos, suma los guarismos en las encuestas, posiblemente Carolina Toá, digamos, también sea una candidatura interesante. Ahora, yo tengo la impresión de que se podrían producir varios fenómenos ahí, ya para darle el paso a Tino. En primer lugar, si va a ocurrir el mismo fenómeno de la vez pasada, ¿no? En que gente, digamos, que realmente se considera de centro derecha, va a votar por una de las candidaturas para que la candidata que finalmente, o candidato, salga electo, sea, digamos, el candidato más débil en relación a las candidaturas, en este caso, de la derecha. Y lo segundo es de qué manera, que un poco lo presenta la encuesta Academ, de qué manera en voto espontáneo, digamos, aparece una candidatura que es la de Janet Jara y ya en un voto un poco más ampliado aparece, digamos, la figura de Carolina Toá. Entonces habría que pensar que a lo mejor si hay un alineamiento de la centroizquierda, no necesariamente de los militantes, sino que en general de una centroizquierda izquierda de un treinta y tantos por ciento, posiblemente, digamos, tenga buenas opciones Carolina Toá. Dino Pancani. Yo, en la misma línea de Francis, ¿no? Yo tomaría como referencia lo que ocurrió en las primarias anteriores, ¿no? En las primarias Jadwe, Boric, en donde ya el tiempo siempre o generalmente pone las cosas en su lugar, ¿no? Y, e indudablemente siendo las primarias un buen mecanismo para poder definir una candidata o un candidato presidencial,
también es un mecanismo en el cual se puede, desde otros lugares, se puede incidir en la decisión de esa primaria, ¿no? El padrón o cuánta gente votó, por ejemplo, en aquel periodo en las famosas tres comunas que se movilizaron para que Daniel Jadwe no fuese el candidato, y también la comparación que uno puede hacer entre las primarias que hubo en aquel entonces entre del socialismo democrático, sí, que participaron 135.000 personas, las cuales estaban muy por debajo de lo que es el socialismo democrático, ¿no? Ante el 1.700.000 que participó aproximado de la otra primaria, también te muestra que hubo una fuerte participación de la gente vinculada o que se siente representada por la concertación que participó de la primaria que no era de su coalición, ¿no? En este caso creo que el riesgo existe y que está, y Francis lo dice a propósito de lo de la encuesta Carem, ¿no? Eh, en la medida que es más amplia y es más grande la primaria, las posibilidades de Toa son mayores. Y creo yo que se dan dos efectos. Uno es que la última resultados de Carem, los que vimos ayer, es que puede precisamente impulsar a que eso suceda, ¿no? Es que se termine yendo de diferentes lugares o que motive un sector, ya sea de derecha o no, encuentro lamentable que lo tengan primaria, pues quedan absolutamente libres para poder hacer lo que hicieron hace 4 o 3 o 4 años atrás. Puede ser que eso colabore con TOA. Eh, en la medida que es más pequeña la primaria y que se remite al 30% del presidente, en definitiva, que es lo que el gobierno, creo que las posibilidades que tiene Jara son importantes, y desde ahí puedo leer también a Landerreche, ¿no? Lo que representa Landerreche y lo que significa Landerreche, ¿no? De señalar que en definitiva que va a participar solamente si gana Toa, de lo contrario, lo más probable es que esté con Matei, que puede ser que lo represente más de lo que pueda representar la misma coalición, pero en este caso conducida por una candidata comunista. Creo que así como está hoy día, uno de los grandes perdedores es el Frente Amplio, indudablemente, por el candidato que tienen, es el candidato del presidente, el candidato del partido del presidente, y en el marco de la política cada vez vinculada a las amistades, es un amigo muy estrecho del presidente, ¿no? Por lo tanto, creo que pierde su identidad tambalea cuando está incluso en algunas más abajo que Parisi, ¿no? Como adhesión a esa candidatura. Sí, bueno, respecto de Landerreche, es bien interesante la crítica, porque claro, uno lo podría personalizar en él, que a todo esto, Dino, yo lo escuchaba la semana pasada en una entrevista, creo que fue en Radio Infinita, y él decía que él nunca ha votado por la derecha y nunca va a votar por la derecha. Él se siente identificado más bien con los gobiernos de centro izquierda, de la concertación, y explicaba por qué apoya a Carolina Toá, que no participa del comando. Bueno, él entregaba varias definiciones, pero él decía que él no votaría por la derecha, dando a entender que Matei no es una opción para él. Ahora, Francis, la crítica de Landerreche es interesante porque él plantea o focaliza más bien sus cuestionamientos hacia el Frente Amplio, ¿eh? Y representa quizás un mundo dentro del llamado socialismo democrático o de la exconcertación muy crítico con, no con este gobierno necesariamente, pero sí con el Frente Amplio, con esto como denomina Landerreche, esta política universitaria, con cierta frivolidad también. Estoy transmitiendo lo que se plantea, no es mi opinión. Francis, y ahí ¿cómo lo ves pensando en la unidad del sector? Porque esta coalición, que en realidad no tiene nombre, en su momento se dijo alianza de gobierno, estaba Prueba de Dignidad, que tampoco existe ya, es media pegada con chicle, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí pensando en una proyección de la centroizquierda, en una unidad de la centroizquierda, cuando uno también percibe proyectos políticos que son legítimamente distintos también, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, también varias variables de análisis.
En primer lugar, yo creo que hay un desprecio compartido, ¿no? Entre el concertacionista y frente amplistas, ¿no? Una relación más bien por intereses y por obligación más que una relación amorosa en política. Eso es lo primero. Lo segundo, también yo pienso que esta primaria es es una prueba de fuego para si realmente la concertación se acabó definitivamente o no se acabó, que implican estos 30 años, más de 30 años ya, ¿no? Eh, digamos, qué han implicado, qué implican, qué proyecciones tienen para un futuro, digamos, gobierno. Digamos, la emergencia en decir de emerger, ¿no? La emergencia de una nueva élite política, que en este caso es el Frente Amplio, y creo que es Ruskin el que habla de la lucha entre las élites y la contraélite, o sea, en un primer momento ya eran contraélite que se transforman en élite, pero luchan además con una élite, en este caso concertacionista. Entonces, yo creo que efectivamente hay ahí un enemigo interno, un juego amigo peligroso, ¿no? Y qué proyecciones tienen. Yo creo que si lograron alinearse en, eh, digamos, en primarias para llevar una candidatura única, yo creo que independiente que no se toleren, debieran proyectarse como una coalición que debiera convivir en paz, si es que finalmente se transforman en gobierno. Eh, y si no se transforman en gobierno, proyectar, digamos, el próximo periodo. Tal vez lo más significativo sean las listas parlamentarias, que sí logró, digamos, extrañamente la centro-derecha, incluso la derecha un poquito más tirada hacia el extremo, y no lo ha logrado en este caso la izquierda, la centro-izquierda. Sí, Dino, bueno, te traspaso la pregunta que le hacía a Francis y más allá de la enderrecha. Por ejemplo, el fin de semana hay una entrevista al senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, quien dice que en el Frente Amplio queda bastante de esa superioridad moral que verbalizó Jackson. Estoy leyendo textual el titular de esa entrevista en el diario La Tercera. Tiene que ver con una percepción, y yo diría más hacia el Frente Amplio incluso que hacia el Partido Comunista. Que de hecho, bueno, el mismo Landerreche lo precisaba, decía que sus críticas apuntan más hacia el Frente Amplio, incluso él explicitaba de esa manera. ¿Cómo lo ves pensando en la unidad del sector, este fuego amigo, independiente si ese sector llega a ser gobierno o no? Lo encuentro curioso que no logren superar el tema de la cuestión moral. Es decir, yo entiendo que el Frente Amplio se hizo camino a partir de decirle nosotros somos distintos, ¿no? Y tenemos una superioridad moral, etcétera. Pero eso desde al otro día que asumieron el gobierno quedó claro y a Jackson se le salió de repente, ¿no? Pero no ha estado presente porque yo creo que hoy ni siquiera el Frente Amplio se lo cree, ¿no? Que tengan esa superioridad, que tengan esa superioridad moral. Entonces, que sigan sacando estos políticos más antiguos, ¿no? Que sigan sacando, que sigan estando molestos con esta nueva élite, como decía Francis, por el tema moral, me parece eso sí más universitario, más de asamblea universitaria, que de la política propiamente tal, que se perdonan entre ellos cosas bastante más terribles que como el financiamiento ilegal de la política, por ejemplo, que el que te acusen de una moralidad distinta. En todo caso, en torno al senador Quintana en particular, que se manifiesta a favor de Israel y que es sionista, hay un tema moral y yo creo que a buena hora la política está por sobre la moralidad del senador Quintana en particular. Eh, por otra parte, creo que es difícil, evalúan a un gobierno conducido por el Frente Amplio, porque el presidente es el Frente Amplio, pero que ha sido tremendamente generoso con el sector del socialismo democrático, ¿no? Yo creo que parte de eso, o prueba de eso, es que los principales ministerios los han tenido después de los 6 meses, los han tenido ellos y los tienen absolutamente hegemonizados, ¿no? Con algunos ministros, como el ministro Cordero, que se permite incluso intervenir en primarias y no le pasa nada, ¿no? Entonces, creo que es un tanto injusto o es exagerar la posición en la cual están.
Y por último, es difícil sacarlo de los Landerreche, ¿no? Porque cuesta también entender que Landerreche viene del mismo lugar, ¿no? Es un hijo del privilegio, educado en el extranjero, seguramente con dineros públicos, parte de una élite. Entonces, finalmente termina siendo una rabieta de un personaje de la élite de la misma edad en torno a otros dirigentes o personajes de la élite que, en términos de contenido, al menos en este gobierno, nos mostraron ser muy distintos, ¿no? Entre lo que fue la concertación y entre la identidad cultural que ha ido promoviendo el gobierno y su gestión, para qué decir, ¿no? Sí, Francis, bueno, en la línea de lo que plantea Dino al presidente Boric, que tuvo un ciclo de entrevistas la semana pasada en varios medios, le preguntaron si él se consideraba socialdemócrata. Y él respondió un poco con evasiva, diciendo que en realidad la historia lo dirá, que él no se va a autodenominar de una determinada forma, pero desde la perspectiva del análisis tuyo, de ustedes, ¿cómo perciben a este gobierno que tenía un proyecto transformador en condiciones muy adversas, con minoría en el Congreso, que tuvo que hacerse también de otros actores de los cuales ellos en algún momento también tenían muchas críticas, ¿no? Pero bueno, termina ya este último año, quedan de todas maneras varios meses todavía, pero ¿cómo podríamos calificar a propósito de las preguntas que se le han hecho al presidente? Porque ha habido un vuelco bien importante, ¿no? Y algunos dicen que esto tiene que ver con las circunstancias y otros que tiene que ver con renuncias ideológicas. Hay ejemplos, hay varios, ¿no? Quizás el último más claro es lo que está pasando con la ley de pesca, ¿no? Y las definiciones que tomó también ahí el gobierno para que la industria no tuviera ahí una reacción quizás más agresiva, ¿no? Que, bueno, se tradujo finalmente en la decisión de retrotraer el cierre de esta empresa en el sur. ¿Cómo lo ves en términos como más generales, ¿no? A propósito también de las definiciones que se le han pedido al presidente Boric. Sí, me recuerdo algunos artículos, seguramente a nivel latinoamericano, que hablaban de esta nueva derecha. Y esta nueva derecha en realidad no era la derecha más radicalizada de Venezuela o Cuba, sino que más bien una derecha más socialdemócrata, como en el caso de Lula da Silva en Brasil, y también citaban en este caso a Gabriel Boric en Chile. Nueva Eso, digamos, izquierda. no izquierda, perdón, perdón, sorry. Digamos, eso en relación a, digamos, a un catálogo más amplio, ¿no? Luego habría que preguntarse, en definitiva, digamos, si se transformó en este gobierno feminista que, digamos, que había planteado y que se había planteado desde la campaña y que después ya finalmente lleva al desarrollo de una política exterior feminista, etcétera, etcétera, con algunas situaciones bastante complejas, pero habría ahí una definición también. Y si uno lo cataloga como una socialdemocracia con herencia, por ejemplo, europea, estoy pensando en una herencia más bien alemana o nórdica, yo creo que no, o sea, yo creo que es un partido, digamos, perdona, es un gobierno que en el fondo plantea una izquierda no radicalizada, pero una izquierda moralina, como moralista, como plantea Dino, pero también una izquierda que ha logrado hacerse cargo de algunas preocupaciones importantes que los otros gobiernos no habían hecho. Entonces, yo tengo la impresión de que sí es una digamos, no sé si será una socialdemocracia propiamente tal, pero sí tal vez una socialdemocracia a la usanza de esta nueva izquierda en América Latina. Creo que eso sí podría ser rescatable y algunas preocupaciones fundamentales por algunos, digamos, procesos que no se habían definido o en el caso, por ejemplo, de este comité de búsqueda de los detenidos desaparecidos, digamos, la preocupación constante por los temas de género también, por las niñeces, digamos, por las pensiones. Entonces uno ve, digamos, algo un poco más distinto de los otros gobiernos que venían haciendo
un poco bastante, pero a lo mejor en algunos aspectos no habían retomado dolores bastante significativos de la población. Entonces yo lo calificaría tal vez como un gobierno de nueva izquierda, pero más bien a la usanza latinoamericana, no necesariamente nórdico o europeo, como veíamos en Michelle Bachelet o Ricardo Lago, etcétera. Dino. A mí me cuesta, ¿no? Eh, me cuesta poder definirlos, ¿no? Porque en general creo que en términos estrictos, si uno revisa, ya son 3 años y un poco más de gobierno, eh, el gobierno de izquierda no aparece, ¿no? En términos generales pueden haber algunas situaciones puntuales, ¿no? Pero en términos generales el gobierno de izquierda no aparece. Mencionaba Francis recién la ley de pesca, yo puedo ver el salvataje a las ISAPRES, puede ser otra, e incluso la reforma a las pensiones, ¿no? Es decir, ¿dónde está ahí el gobierno de izquierda? Yo entiendo que efectivamente era un gobierno que partía con el Congreso en contra, ¿no? Pero uno podría haber esperado una gestión diferente, ¿no? Una gestión, el cómo el Ejecutivo se movía de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, en cultura, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de medios, que son los dos temas que probablemente manejo con más habilidad. Eh, Cuando uno revisa cultura y cuando uno revisa el sistema de medios, dice la diferencia entre el gobierno anterior y este gobierno no aparece, ¿no? No se ve. Es verdad que estamos ante una arremetida de la ultraderecha, y con esto no quiero decir, no, este gobierno no sería igual a si hubiese ganado Kast, no tengo ninguna duda, ¿no? Pero es un gobierno que probablemente mantiene lo que está y no quiere transformar o profundizar como lo hubiese hecho Kast. Ahí puede haber probablemente un punto, ¿no? Que fue un dique al avance de la extrema derecha. Por otra parte, creo que hay una política esto de la política de los titulares, ¿no? Am, cuando de alguna manera se quiere convocar a este sector o al sector que representa el gobierno y que se siente con una mayor identidad, se evocan y se mencionan determinados temas. Uno podría decir que esa batalla cultural eh, hubiese servido para tener una sensación, una adhesión diferente al gobierno, porque uno podría decir, trataron pero no pudieron. Pero a mí no me queda claro que hayan tratado necesariamente, ¿no? Porque la política también es el momento oportuno para poder aceptar esa discusión. Entonces, por ejemplo, el aborto legal hoy, faltan 8 meses para que se acabe el gobierno y aparece. El cierre o la transformación de Punta Peuco, lo más probable es que no va a pasar nada tampoco con la transformación de Punta Peuco, ¿no? Es decir, por poner dos ejemplos, incluso lo de Israel, ¿no? En torno a no permitir las exportaciones desde tierras o espacios ocupados. En términos concretos, ¿cuál es la bajada que tiene eso? Yo creo que es muy poca, ¿no? Es muy poca. Por lo tanto, pero sirve para poder discutir, sirve para poder disputar agenda, ¿no? Pero esa disputa de agenda la estás haciendo 8 meses después, 8 meses antes de unas elecciones y previo a unas primarias, Mm. ¿no? 2 años atrás hubiese sido absolutamente distinto y creo que ese era el modo de poder enfrentar el gobierno, ¿no? Dejar en evidencia, en los temas, dejar en evidencia quienes están por un país más transformador y quienes les acomoda el statu quo. Claro, que estuvo el primer proceso constitucional, donde en ese entonces ministro Jackson planteaba que había que esperar los resultados de ese plebiscito y luego vino el segundo, ¿no? Que se comió gran parte de la agenda. Bueno, son las 9, tenemos que hacer un corte, pero a la vuelta les propongo que analicemos lo que está pasando en la vereda del frente, porque hay este nerviosismo en el comando de Matei, que lo reflejan
artículos de prensa a propósito de este empate técnico o esta alza sostenida de José Antonio Kast, ¿no? Que se ha visto reflejado como una tendencia, más allá de la CADEM de hoy o de ayer. Hay una tendencia donde Kaiser va bajando, Kast va subiendo y le está ahí pisando los talones a Evelyn Matei, lo que evidentemente genera preocupación porque la posibilidad de no pasar a la segunda vuelta está, ¿no? Quería que conversemos de eso a la vuelta porque son las 9:01, tenemos que hacer un breve corte y ahí retornamos con este y otros temas. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Argos Geria, invitando a borrar penas y amarguras, buscando un mejor destino para nuestro país y el planeta, buscando un bello sino. Es una invitación a ser dueños de nuestro futuro, entendiendo el presente con una ayudita de la ciencia, el arte, los lugares y su gente, al ritmo de la música de todo tiempo, lugar y estilo. Y nos dieron las 10 y las 11. Bello Sino, domingo a las 10 de la mañana en Radio Universidad de Chile, la radio que reflexiona como usted.
5 de la mañana, continuamos en la primera edición de Radio Análisis, en el panel de conversación junto a Francis Espinosa y Dino Pancani. Yo les había dejado planteado, Dino, Francis, el tema de Matei, o de la campaña más larga de la derecha, particularmente el caso de Matei, que genera preocupación, nerviosismo también, como va subiendo ahí José Antonio Kast. ¿Cómo ven esa disputa en la oposición o las oposiciones, Francis? Sí, también varios elementos de análisis, varias variables. En primer lugar, yo recuerdo que conocí hace muchos años a José Antonio Kast cuando, creo que la primera campaña tal vez, acá en Antofagasta, y él planteaba algo, bastante cierto, en el sentido en que él decía que todo el mundo lo daba por candidato muerto, por candidato perdedor, pero él de una u otra manera se las arreglaba para finalmente aparecer o finalmente estar en la papeleta. Y yo creo que eso lo ha ido cumpliendo. O sea, en ese tiempo decía algo así como que la gente pensaba que él le debía votos o puntos al sistema, pero en realidad, él iba a demostrar lo contrario y pareciera ser que lo está haciendo. En segundo lugar, la variable que es el factor Kaiser, es decir, el factor Kaiser, independiente de que subió como espuma y bajó, finalmente va un poco corriendo la cartografía política, el mapa político, y en el fondo Evelyn Matei se ve más bien, entre comillas, como una mujer de centro y, quien pudiese representar mejor una nueva derecha, hablando de nueva izquierda, nueva derecha, pudiese ser José Antonio Kast. Entonces, en ese espíritu, hay mucha gente de partidos de Chile Vamos que yo he escuchado que va a votar por José Antonio Kast. Entonces, y pensando que además tiene la plataforma de un proceso electoral presidencial anterior, ¿no? Que finalmente segunda vuelta pierde. Y tal vez lo más significativo, o no sé si lo más significativo por una perspectiva de género, la derecha tiende a ser bastante machista, y siento yo que de una u otra manera han querido bajar, ya la han bajado desde hace mucho tiempo, pero han querido bajar a Matei en todas circunstancias. Entonces, y finalmente presentarla como una candidata menos competitiva, es una forma también de estarla bajando, de escenario. Ahora, ¿qué va a pasar? Muchos escenarios, pudiese ser que incluso Evelyn Matei y José Antonio Kast pudiesen ir a una segunda vuelta de acuerdo a las encuestas, aunque no estoy tan clara en eso. Ya no estoy tan clara en eso, pero pudiese ser un escenario, pero sin duda, nuevamente también el enemigo íntimo está en sus filas y no al frente, digamos. Sí, Dino, bueno, se ha dicho harto que Matei está desgastada, que lleva mucho tiempo de candidata, pero lo cierto es que José Antonio Kast lleva más tiempo que Matei. De hecho, formalmente lo proclamaron mucho antes, y bueno, desde que perdió con el presidente Boric la segunda vuelta, él ha sido la figura más relevante de su partido. Todos saben que tenía aspiraciones presidenciales. Por lo tanto, la candidatura de Kast lleva más tiempo, pero no se le ve desgastada como la de Evelyn Matei, con estas salidas de libreto, exabruptos. Algunos dicen que el carácter de ella impulsiva le juega muy en contra comunicacionalmente. Y bueno, los defensores plantean que eso muestra su carácter, su autenticidad. ¿Cómo ves ahí eso, incluso en el plano comunicacional, y cómo esto puede afectarle también a Matei, que se ha ido estancando? Si uno ve las encuestas, la verdad es que no ha ido subiendo, ¿no? Cosa que debería hacer a propósito de la baja de Johannes Kaiser, por ejemplo. Mira, yo partiría con tres cosas, ¿no? Una es que yo siempre he puesto en duda las encuestas, independientemente de cuánto suben, cuánto bajan, ¿no? Por sus metodologías, por el interés político que tienen, por cómo se utilizan, etc. Pero usándolas como referencia, y a propósito de lo que señalaba Montserrat, es que Kast lleva más tiempo que Matei, es posible, pero no lleva el peso de ser el primero en los últimos 2 años, ¿no? Pareciera ser que si es por encuesta, habría que haberle entregado a Evelyn Matei la banda presidencial, desde 2 años hasta ahora. Por lo tanto, entiendo que desde eso esto le ha permitido a Kast
de alguna manera, bajar su exposición pública, ¿no? No ha estado con la presencia, de alguna manera ha intentado hacer un viraje y pasar de un activista provocador, pasar a tener un discurso de más estadista, ¿no? De más posible gobernante, de alguien que unifique más. Lo digo discursivamente, no necesariamente que lo sea, ¿no? Digo que discursivamente aparece de esa manera en la ubicación que va teniendo. Claro, yo creo que Evelyn Matei tiene sus propias condicionantes, ella, ¿no? Lo señalabas tú, lo impulsiva que es. Yo diría que esa hambre que tiene de poder, ¿no? Ha estado en todos los cargos, le falta ser presidente de la República. Recuerden que cuando perdió con Michelle Bachelet, dijo que iba a ser profesora, ¿no? Y estuvo 6 meses en un colegio mate, yendo una vez a la semana, y ya fue, porque esa fue la travesía hacia Alamán, tuvo una travesía en el desierto en Estados Unidos, ella lo tuvo en el barrio Franklin, durante 6 meses para inmediatamente volver y querer ser entonces alcaldesa, tener un pequeño... Yo creo que eso le ha jugado en contra precisamente cuando las cosas no le van resultando, ¿no? Pierde los estribos cuando no le resulta lo inmediato, sin necesidad de mirar la globalidad, ¿no? Mandar a callar a la vocera es un arrebato absolutamente innecesario. Eso era contar hasta 10 o morderse la lengua, y hubiese pasado absolutamente intrascendente las declaraciones, hubiesen sido intrascendentes las declaraciones de la vocera. Y en cuanto a Kast, yo lo decía hace un rato, ¿no? Yo creo que ha logrado estar más sumergido. Si en las elecciones pasadas fue un duro en torno a lo que ellos calificaban como un contrincante duro, ¿no? Que era que podría haberse presentado el actual presidente, Gabriel Boric. Hoy quiere mostrar una gobernabilidad. Con esto cierro, ¿no? Yo creo que tiene un doble objetivo, que es diferenciarse, y creo que el que mejor lo hace, diferenciarse de Kaiser y diferenciarse de Matei. Y probablemente en eso queda como el hombre de centro, ¿no? Un extremo es Kaiser, y la persona en la cual está mirando más a los descolgados de la Concertación es Evelyn Matei. La derecha entonces la va representando él, ¿no? No a partir de las ideas necesariamente, sino que a partir de cómo se va desplegando y va gestionando las pocas ideas que va desarrollando. Sí, es interesante lo que plantea Dino, pero bueno, es algo que está ahí en desarrollo. Los quiero llevar, Francis, Dino, a otro tema que también va a estar muy presente en la agenda pública esta semana, que es la situación del gobernador regional metropolitano Claudio Orrego, a propósito de un informe de Contraloría que da cuenta de platas que podrían haber sido utilizadas con fines electorales para su campaña a la reelección. Es poquita plata, son 31 millones de pesos, digo poquita en relación a otros casos que hemos conocido, pero bueno, está este informe, y hay una arremetida importante desde la oposición en el Consejo, que está liderado por la derecha, incluso ahí hay varios republicanos, creo que son 11, y bueno, está la intención, por lo menos, de acudir al Tricel, al Tribunal Calificador de Elecciones, para solicitar la destitución de Claudio Orrego. Tienen las firmas. Esto ya ocurrió, en el caso de otra gobernadora, la exgobernadora Cris Naranjo. Ustedes lo recordarán por otras causas, evidentemente. Lo menciono porque es algo que puede ocurrir. Y bueno, Chile Vamos en las últimas horas ha estado analizando la posibilidad de respaldar
esta intención de destituir a Claudio Orrego. Francis, ¿cómo ves el momento que atraviesa el gobernador metropolitano, que además está siendo cuestionado por la opinión pública, pero también hay una investigación judicial por el caso Procultura, ¿no? Por el caso de las fundaciones, particularmente de Procultura? Sí, digamos, hay también un sinnúmero de variables de análisis. En primer lugar, digamos, los casos convenios en realidad, que también impactan acá, sobre todo acá en Antofagasta, eh, han, han llevado a un análisis bastante significativo de si el modelo con la presencia de gobernadores y gobernadoras electos sirve o no. Y digamos la repartición de lo que era intendente o intendenta en delegación digamos presidencial y gobernador y las atribuciones que este cargo digamos tiene, y más que las atribuciones hoy día en el fondo la billetera, porque uno conoce a la gobernación como la billetera, en este caso la región. Entonces eso es digamos un análisis que se viene haciendo de manera bastante significativa, y siento yo que es un retroceso hacia lo que habíamos avanzado en descentralización, sobre todo quienes estamos, digamos, fuera del centralismo que es Santiago. Lo segundo, Orrego ha bailado hartas veces con la fea, o sea, en el sentido en que le costó llegar a la gobernación, digamos, ser reelecto nuevamente, y ahora también está ahí atrapado en una situación en que posiblemente haya, digamos, han habido dineros que pudiesen ser hubiesen sido empleados en la campaña de él. Ahora, él plantea que no, que eran más bien dineros para coaching, pero lo que ha señalado, digamos, el gobierno y también José Manuel Osandón es que no hay que, digamos, enjuiciarlo, aunque parece que los medios y todo lo enjuician, digamos, primeramente, ¿no? Que no hay que enjuiciarlo y básicamente esperar que dicte, digamos, lo que corresponde, ¿no? La normativa o los procesos normativos. Entonces yo tengo la impresión de que está en un proceso complejo, y tal vez mi último elemento de análisis es posible que no solamente la figura del gobernador o gobernadora esté en discusión, sino que también de qué manera el gobierno y una proyección hacia un próximo gobierno que pudiera ser de la centroizquierda. Dino Pancani, ¿cómo lo ves? Yo tiendo a creer que Claudio Orrego intentó durante todo el tiempo diferenciarse del gobierno, ¿no? Incluso cuando habían voces en el gobierno que querían que fuera candidato presidencial. Ha intentado tratar de mantener y darse una cierta transversalidad a su figura. Entonces creo que de alguna manera es una figura que uno puede mantener un tanto más lejos, porque es un personaje más independiente, exdemócrata cristiano, pero que hoy no aparece vinculado a un sector propiamente tal, ¿no? Lo cual lo hace, por una parte, más fuerte desde su independencia y por otra parte más débil también porque tiene menos espacio que puedan defenderlo, ¿no? Hay menos personas disponibles a inmolarse por Claudio Orrego. Pero hay un desarrollo de dos investigaciones, en este caso Procultura y lo de la Contraloría, y yo entiendo que la Contraloría lo que le está diciendo es, ¿sabe qué? Explíqueme bien cómo gastó esta plata y por qué contrató esto otro, ¿no? ¿Por qué contrató estos programas? No lo está acusando de nada en particular. Entonces creo que hay que tener cuidado porque los medios a veces tienden a presentar que una llamada de atención de Contraloría inmediatamente convierte a la persona en una corrupta o en alguien ya condenado, ¿no? La Contraloría puede equivocarse también y necesita más antecedentes. Digo, puede equivocarse, pues la lista de 25.000 empleados públicos que habían viajado al extranjero ha ido bajando cuantiosamente en los diferentes lugares, ¿no? Porque no estaba bien depurado, porque los cruces no eran los correctos, etcétera. Está bien lo que hace la Contraloría, demandarlo y después depurar. No creo que avance mucho, la verdad. No creo que avance mucho por ahora en las investigaciones en torno a los juicios en torno a Claudio Orrego, porque creo que hay pocos antecedentes
hay antecedentes donde uno puede decir que es negligente, que ha sido negligente, ¿no? Hay costos políticos que deberá pagar probablemente, pero por ninguna parte da para una destitución del gobernador de Santiago. Creo que es un volador de luz plantearlo y que en este caso republicanos ya los conocemos, ¿no? Trata de hacerlo permanentemente y a veces se suma Chile Vamos y entiendo que esta vez al menos están evaluando sumarse. Sí, Francis, Dino, bueno, a propósito de la mención que haces, Dino, a la Contraloría, que ha estado bien activa este último tiempo con el tema de las licencias médicas, también informes sobre gobernaciones regionales, una de ellas la metropolitana, y también respecto de este oficio emitido la semana pasada sobre descuentos a docentes en paro, que recordemos estuvieron en una movilización, si no mal recuerdo, miércoles y jueves de la semana pasada, y que ha generado, bueno, distintas reacciones. ¿Cómo ves esto, Francis, el accionar de Contraloría? Porque el presidente del Colegio de Profesores acusó una operación política por este oficio, y bueno, dijo la Contraloría, en el fondo, también un poco la línea de lo que dice Dino respecto de que la Contraloría no es un ente infalible, ¿no? Como se ha también intentado instalar. ¿Cómo ves esto? Y la movilización también de los profesores que ha ido generando, por lo menos a nivel de opinión pública, un cierto desgaste. Hoy día, en una entrevista radial, el ministro Cataldo hablaba de una cierta deslegitimidad, ya, ustedes entienden la palabra, ¿no? Sí. De la movilización de los docentes, cuando ya es algo tan reiterativo, tan seguido. Él, siendo alguien, además de un partido que tiene un vínculo directo con las organizaciones sociales, él lo planteaba de esa manera, ¿no? Francis, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, primero lo de Contraloría, es importante entender que, digamos, bueno, yo que analizo política, veo política en todas partes, como que todo es político en el fondo, y Contraloría posiblemente digamos, no debiera estar enfocada en una politismo partidista, pero sí, digamos, en el fondo sus acciones también representan, digamos, hacer una buena política, que en este caso es la accountability. Es decir, la fiscalización que se hace a distintos órganos del Estado, a distintos actores también del Estado, del servicio público. Entonces, yo tengo la impresión de que en el fondo es posible que a lo mejor la Contraloría adquiera más relevancia con quien dirige la Contraloría a veces, que igual como, digamos, el Ministerio Público, que a veces los fiscales nacionales y regionales se ponen también bastante de moda, pero y que los medios contribuyen a eso, pero yo tengo la impresión de que en el fondo la Contraloría, digamos, hace una especie digamos, de warming up, es decir, como téngase presente que esto, digamos, esta situación pudiese estar fuera de los cánones establecidos, digamos, en temas de gastos, en temas de probidad, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, el descuento del paro de los profesores. Y el caso del paro de los profesores, yo tengo la impresión de que hay más molestia ciudadana, en el sentido en que, que lo decía yo en otro panel, la semana pasada, la molestia de, bueno, los más perjudicados son los colegios públicos, que finalmente nunca terminan de recuperar las horas en colegios que están, digamos, con mucha violencia, con mucho hacinamiento, con jornadas compartidas, en la cual un colegio se transforma en dos colegios. Entonces yo tengo la impresión de que ya hay mucha, digamos, mucha molestia ciudadana con respecto a que no es oportuno que en este periodo los profesores se paralicen. Ahora, yo tengo la impresión de que las condiciones estructurales de los profesores se han ido precarizando y es esa precarización la que finalmente los lleva a la calle. Sí, Dino, bueno, te traspaso también el tema de la utilización política de Contraloría, porque si uno escucha parlamentarios, algunos le prenden velitas ahí a la Contralora, otros también con una mirada quizás más crítica, que lo hemos visto, por ejemplo, respecto del Ministerio Público, ¿no? Y bueno, ahora con el trabajo de Dorothy Pérez. Y por otro lado, esta pérdida de legitimidad de la que hablaba también el ministro Cataldo hoy en la mañana, de las movilizaciones de los profesores.
A ver, yo creo que indudablemente que va a haber una utilización política de la Contraloría, ¿no? Entiendo, yo lo leí y me lo comentaban también, pero pues la subsecretaria estuvo en una reunión, la subsecretaria de Salud, tuvo una reunión en donde aparentemente estarían evaluando quitarles el beneficio a los empleados Mm. públicos de los 3 días del pago de la licencia de 3 días, ¿no? Y ponerlo a la par con cómo se hace en el sistema privado. ¿Cuál es la justificación hoy día pública? Es decir, ustedes piden licencia para irse a Maracaibo, ¿no? Para irse a Cancún o para ir a dar una vuelta en alguna parte de las Europas. Y creo que ahí hay indudablemente que hay una utilización, pero yo podría cambiar el foco y decir lo que me está diciendo Contraloría ahí también a las jefaturas es que ejerzan jefaturas, ¿no? Fiscalicen. A los gremios no defiendan todo, si hay cosas en las cuales es posible defender y es correcto y es legítimo, pero un trabajador cuando no cumple, cuando no tiene un compromiso con su trabajo, yo cuestiono que sea el gremio el que per se tenga que estar detrás de esa trabajadora o ese trabajador. Pero la lectura es la otra, hay que quitar un beneficio, ¿no? Porque se está mal usando ese beneficio cuando son 8 millones las licencias que se dan en el marco de un año. Pero bueno, de salud pasó a educación. Yo creo que indudablemente que hay una precarización de los profesores, del trabajo de las y de los docentes y también de la educación pública, ¿no? Hay poca inversión. Hoy día escuchaba a la subsecretaria Ratia, en la cual En Radio decía Cooperativa, que sí. exacto, que lo contaba el conductor, ¿no? Decía que en un colegio técnico que estaba sin clase en Valparaíso, como una medida intermedia, se había puesto un nylon porque el colegio se llovía, para hacer un cambio estructural. Uno dice, el SNEP en este caso, el Estado, tiene que esperar que se llueva todo el colegio para decir acá hay que hacer un cambio, una medida estructural y no poner el nylon y entender que el nylon va a ser transitorio, que puede ser muchos años, ¿no? Si es que resulta efectivamente el tema de que a partir de eso caigan menos gotas dentro de las salas de clase. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, no? Que es cuestionable siempre cuando se parte con una movilización como paralizar, ¿no? Pero lo que yo entiendo, y cuando leo al colegio de profesores, es que hay un diálogo que parece más simulacro de diálogo hacia atrás, en donde no se va avanzando en los puntos que ellos han planteado, ¿no? Eh, Desde eso aparece un castigo, a mi juicio, desproporcionado. De lo contrario, si no paralizan los profesores o si no tienen movilizaciones, ojalá no sea esa en la cual descuidan a los estudiantes, ¿no? Y las estudiantes. Pero si no se movilizan, yo tengo la certeza de que podríamos estar con una educación pública que cae, y el Estado va a estar mirando y preocupado de otras cosas, ¿no? Los avances se han logrado por las movilizaciones. Desde Contraloría, descontarle a los profesores me parece un castigo desproporcionado. Sí, bueno, ahí todo depende del punto de vista del cual se mire, ¿no? Porque le preguntaban a Mario Aguilar también en una entrevista, no recuerdo dónde, la semana pasada, sobre el perjuicio a los estudiantes, como decía Francis, de instituciones públicas. Y él decía, bueno, más daño se le hace a los estudiantes, por ejemplo, cuando no se resuelve el tema de la violencia, el tema de la infraestructura. Entonces, claro, con una mirada ahí más a largo plazo y que no tiene que ver obviamente con la gestión de este gobierno, de este ministerio, sino que son situaciones que se arrastran ya desde hace décadas, ¿no? Bueno, vamos a estar observando muy atentos también lo que pasa con los profesores. Asumimos que no va a ser la última paralización la de la semana pasada, así que también es una cuestión que va a estar ahí en evolución. Francis Espinosa, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana de día lunes 9 de junio. Muchas gracias, como siempre, Francis. Muchas gracias a ustedes, un placer de estar contigo.
y con usted también. Igualmente, Dino Pancani, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan ambos muy buena semana. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias, Francis, y nos vemos cuando nos inviten de nuevo. Sí, por supuesto, los vamos a estar invitando como siempre. Son las 9:30, tenemos que hacer un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitar